¿Qué podemos entender por comunicación? Pues cuando uno se remite, digamos, al diccionario de la Real Academia, uno ve que dice acción y efecto de comunicar o comunicarse, transmisión de señales mediante un código común al emisor y al receptor, medio que permite que haya comunicación o unión entre ciertas cosas, ¿sí? Entonces, aquí hay varias corrientes también de comunicación. Cuando uno mira, por ejemplo, está el modelo comunicativo de David Berlo, de Charles Osgood. Para algunas personas es emisor y receptor, para otras personas es locutor e interlocutor, porque debe haber una interacción, debe haber una interactividad, debe haber una retroalimentación del mensaje. Las personas deben de participar, así como hizo el profesor. El profesor leyó, dio su opinión. Entonces ahí ya podríamos hablar de locutor e interlocutor, cuando uno permite que haya una mediación y una reflexión a partir de los procesos comunicativos, ¿sí? Como todo es un proceso. Y obviamente nos comunicamos mediante el lenguaje. Hay un autor que admiro mucho, que es Patrick Chereau, francés, que nos habla también de situaciones comunicativas. Para él son situaciones porque cada situación es muy particular. Cada situación tiene sus características. Comunicación según Patrick Chang. Discursos entre locutores e interlocutores mediante situaciones comunicativas y relaciones contractuales. 4 preguntas. ¿Se comunica para decir qué? Cuya respuesta define la finalidad o la visión de todo acto de comunicación. ¿Quién comunica con quién? Cuya respuesta determina la identidad de los participantes en el intercambio. Se está allí para comunicar, cuya respuesta define el propósito, el tema que constituye el objeto de intercambio entre los dos interlocutores. En fin, ¿en qué circunstancias se comunica? Cuya respuesta permite tomar en cuenta las condiciones materiales y físicas en las cuales se desarrolla la comunicación. Muy bien, profe. Muchas gracias. Bueno, ¿alguien quiere decir algo en relación con la cita? Bueno, es una definición, me gusta porque nos permite pensar en el cómo, en el qué, cuándo, cómo, dónde, con quién, para qué y por qué. Y cuando vamos a transmitir en la parte de aprendizaje, cuando vamos a transmitir alguna idea o algún concepto, tenemos que tener eso claro. Entonces, me parece bien interesante porque cuando yo tengo claro eso en mi mente, podré con mayor facilidad llevar el mensaje de aprendizaje, lo que quiero que aprendan o conozcan o experimenten los interlocutores. Muy bien, profe, muchas gracias por su intervención. Sí, es una definición progresiva que nos va diciendo justamente las preguntas que debemos hacernos antes de escribir un mensaje. Es decir, cuando yo voy a redactar un mensaje, yo voy a pensar, bueno, ¿qué voy a decir o para qué lo voy a decir? ¿A quién se lo voy a decir? ¿Sí? ¿O a qué personas? ¿Cuál será el propósito? ¿Sí? ¿Y en qué circunstancias nos vamos a comunicar? ¿Con qué materiales? ¿Sí? Que justamente en la pandemia nos pasó. Habían estudiantes que no tenían internet, habían estudiantes que no tenían ni teléfono, pero había otros que tenían internet. Entonces ahí es donde nos tocó fue adaptarnos. Bueno, a este compañero va a tratar de comunicarme por teléfono, a este le envío un mensaje a la plataforma Moodle, pero como sé que no tiene internet el otro y WhatsApp, cuando sale y se conecta, entonces al WhatsApp. Entonces aquí tenemos que nosotros irnos adaptando a esas circunstancias y hacer un seguimiento. Bueno, quiénes tienen internet, quiénes no tienen internet, cuándo se pueden conectar, cada cuánto se pueden conectar. ¿Sí? Listo. Efectivo. Cuando uno mira también la definición de efectivo, pues dice que tiene efecto, que es real y que es verdadero. Ahora bien, la pregunta es, profes, entonces, si ya sabemos que la comunicación responde a esas 4 preguntas, según Patrick Chereau, entonces, para ustedes, ¿qué sería la comunicación efectiva? ¿Qué podríamos decir que algo puede ser efectivo? ¿O por qué diríamos que es efectivo? Que cumple el efecto para la cual o que cumple las expectativas que teníamos para esa comunicación.
¿cierto? Que nuestra intención comunicativa se llevó a cabo, es decir, con el propósito, una de las preguntas de Patrick Sherrod o la intención se lleva a cabo, ¿sí? Muy bien, listo. Entonces, en pocas palabras podemos decir que la comunicación efectiva es el proceso mediante el cual expresamos el pensamiento en lenguaje de manera precisa y adecuada, es decir, que se cumple nuestra intención comunicativa, que el mensaje que nosotros le queremos manifestar a un estudiante se llevó a cabo, ¿sí? Si el mensaje realmente se llevó a cabo y la intención era que participaran en un foro que era un reto lógico-matemático y ellos lo hicieron y finalmente respondieron, ¿sí? Podríamos decir que fue efectivo desde ese contexto. Entonces, cuando miramos ambiente virtual de aprendizaje, aquí vuelvo y les hago la pregunta, profes, para ustedes, ¿qué es un ambiente virtual de aprendizaje? Lo que se les ocurra, profes, no. Profe Joan, pues yo estuve hace unos años en algo sobre virtualidad y lo que nos decían que se definía como virtual era aquello que se veía en la pantalla del ordenador. Sí, muy bien. Listo, entonces ya entendemos el ambiente virtual. Listo. Bien, es el futuro. Muy bien. Una expansión de la comunicación, dice el otro profesor. Y entonces, cuando hablamos de ambiente virtual de aprendizaje, ¿a qué nos podemos referir? Muy bien, la profe Diana acaba una respuesta muy precisa. Mediado, mediado. Es una palabra clave, ¿sí? ¿Por qué clave, profes? Porque tenemos que tener presente que esto de las herramientas tecnológicas, de las plataformas LMS, que los encuentros sincrónicos, los encuentros asincrónicos, son medios no fines, que es lo que las personas también debemos entender y con los estudiantes. El fin no es la plataforma Moodle, es un medio. Por eso yo les digo, el problema no es que sea Moodle, que sea Classroom, que sea Edmodo, no. Yo puedo tener una plataforma impresionante, yo puedo tener realidad virtual, machine learning, pero si el profesor no hace una adecuada mediación, no hacemos nada. Es como yo tener un Ferrari aquí parqueado y ni siquiera sé cómo se maneja bien y que puedo arrancar en el estrellarme. Entonces, esto de las tecnologías, por eso es muy importante que nosotros los profes, como les decía al inicio, entremos a este tipo de encuentros, que participemos, que discutamos, que reflexionemos, sí, que todos trabajemos como equipo. O sea, no es usted por un lado, yo por el otro, no, como equipo, como lo dice Wanda, como a veces he hecho hasta con Wanda, venga, usted que ha enseñado, vea, yo estoy haciendo un foro, vea, estoy trabajando videojuegos y ella me cuenta, yo no, yo hice esto, o sea, eso se trata, no de yo por mi lado y escondiendo como yo tuviera un tesoro y no me mire mi trabajo y haga usted, no, tenemos que crear más comunidad académica, que nos pongamos de acuerdo. Venga, usted cómo le fue, usted qué ha hecho, compañero, usted qué tiene para compartirme. No, mire esta actividad que fue muy buena, pero también compartir la que no nos fue tan bien. No, pero mira que yo hice esta actividad y mira que no me fue tan bien. Esa mediación y esa reflexión es la que nos va a permitir potenciar todos los procesos de enseñanza y aprendizaje. Y no siempre mostrar lo bueno, lo malo también hay que mostrarlo, profe, así yo me equivoque, no nos puede dar pena, no, vea, esto no me sirvió, ustedes qué piensan, qué era lo que yo fallé, preguntar a los estudiantes, ustedes qué piensan de este proceso, ustedes qué quieren aprender, qué creen que es lo más importante para su carrera, qué creen que se debería enseñar. Ojalá nosotros podamos construir los sílabos con los estudiantes también, que ellos vayan a un consejo y se sienten con nosotros, vea, un egresado, un estudiante que esté avanzado, vea, a mí me hubiese gustado que, por ejemplo, en la asignatura que yo oriento en comunicación social, redacción 2, me hubieran enseñado esto. Y eso también hay que tenerlo presente, que todos participemos de esa construcción, ¿sí? Claro que sea un verdadero estudiante activo, ellos también deben de hacer parte de esa construcción de los sílabos, porque finalmente los sílabos es los que estamos llevando todas estas plataformas. Y digamos que el sílabus es la base de todos los procesos que estamos haciendo en la Universidad del Quindío. De modo que tenemos que construir sílabus para estudiantes del siglo XXI. No que un estudiante estudie una carrera y que cuando salga ya sea otra realidad, que es lo que nos puede pasar. ¿Sí? Que enseñemos algo, pero cuando el estudiante salga, ay, pucha, ¿cómo así que el Machine Learning, que el Big Data, esto qué es, cara? Y muchas veces ni saben. ¿Sí? Entonces todo esto tenemos que seguir merodeando y mirando nosotros como profes, esto qué es, aprender, asistir a talleres, si conocemos a alguien que domina el tema, preguntarle. Por ejemplo, el profe Jaime de Comunicación Social hace ejercicios muy importantes con realidad virtual.
una parte de experiencias, que es vivir un día en un exguerrillero. Entonces es bien bacano ese ejercicio que están haciendo algunos profes en la U y que también es para mostrar. A veces pensamos que hay que traer al experto de Alemania para poder creerle, no. Nosotros tenemos que también creer en nosotros porque tenemos profes muy pilosos en la universidad, que también tenemos cosas bellas para mostrar. Listo, profes. Entonces, eh, aquí hay otra cita de Richard Mayer que tiene que ver con aprendizaje. Aquí ya vamos a enfocar algunas citas en lo que tiene que ver con aprendizaje. ¿Sí? Entonces, otro profe que porfa me colabore leyendo esta cita. El aprendizaje es el cambio relativamente permanente en el conocimiento de una persona o comportamiento debido a la experiencia. Esta definición tiene tres componentes. 1. La duración del cambio es a largo plazo y no a corto plazo. 2. El locus del cambio es el contenido y la estructura del conocimiento en la memoria o el comportamiento del alumno. 3. La causa de cambio es la experiencia del alumno en el medio ambiente en lugar de la fatiga, la motivación, las drogas, condición física o fisiológica de la intervención. Muy bien, profe. Muchas gracias. Qué pena que la interrumpí ahí. Gracias. Listo, miremos esta otra. Esta es de George Siemens. Otro profe que me colabore, por favor. ¿Me escuchan ahí? Sí, señor. Bueno, buenos días. El aprendizaje es un proceso que ocurre dentro de los entornos nebulosos de cambiantes elementos básicos, no del todo bajo el control del individuo. Aprendizaje, definido como conocimiento para la acción, puede residir fuera de nosotros mismos, dentro de una organización o una base de datos. Se centra en la conexión de conjuntos de información especializada y las conexiones que nos permiten aprender más son más importantes que nuestro estado actual de conocimiento. Gracias, profe. Listo. Mire que aquí hay algo muy importante, que gran parte del aprendizaje, digamos, entendido como acción, es decir, que produce un cambio en nosotros, está también afuera de nosotros y afuera de las instituciones. Nosotros no solamente, o los estudiantes, y nosotros aprendemos en la universidad o en un aula. Ahora, digamos, con todas estas plataformas streaming como Netflix, como Amazon Prime, como HBO, ellos están aprendiendo otras significaciones, otras culturas. Es más, Daniel Casani tiene un artículo en el que habla y estudia el texto multimodal. Para los que de pronto no saben, el texto multimodal es texto que tiene audio, video, texto, o sea, que se conjugan esos textos y por tanto es multimodal. Y cómo los estudiantes en China están haciendo traducciones con anotaciones culturales sobre algunas series que están en Netflix y en estas plataformas que les enuncio. Entonces él decía, bueno, hay que mirar qué está pasando ahí porque los estudiantes están gestando otras formas de leer, otras formas de aprender. Y uno cree que solamente lee texto continuo, es decir, texto que se lee de derecha a izquierda, pero uno también lee imágenes, uno también lee gestos, uno lee contextos, uno lee lenguaje no verbal, ¿sí? Entonces todo eso también hay que tenerlo presente en nuestros espacios académicos, no solo decirles lea un PDF, no. Venga, miremos este video, venga, miremos este meme, venga, miremos esta obra de arte, vamos a ver una película, vamos a ver un capítulo de una serie, vamos a analizar esto, vamos a escribir sobre lo otro, vamos a hablar sobre esto, ¿sí? Que todos esos entornos son muy cambiantes, por eso habla que son nebulosos y cambiantes. Entonces, los tiempos han cambiado, por tanto debemos cambiar nosotros. No podemos ser docentes del siglo XX enseñándole a jóvenes del siglo XXI como se enseñaba en el siglo XVI. ¿Sí? Que era para vigilar, para castigar, no. Ahorita hay que también que trabajar lo socioafectivo, hay que lo sociocognitivo, ¿sí? También hay que promover o intentar promoverlo. Listo, aquí hay otra de Henry Giroux, a quien admiro mucho por su visión crítica de la educación. Entonces, otro profe que por favor me colabore con esta cita que también tiene que ver con educación. Buenos días. Buenos días. Para reflexionar, la educación no solo ocurre en las escuelas,
Hay multitud de instituciones, desde los medios de comunicación hasta los nuevos espacios digitales, que forman parte de la llamada pedagogía pública y resultan primordiales para expandir y permitir la voluntad cívica y política o para callarla. Hay que repensar la educación para que sea un instrumento democrático. Debemos preguntarnos qué debe lograr la educación en una democracia, qué trabajo deben hacer los educadores para crear las condiciones económicas, políticas y éticas que permitan dotar a los jóvenes de las capacidades necesarias para pensar, preguntarse, dudar, imaginar lo imaginable y en consecuencia para que ellos mismos defiendan la importancia de la educación como herramienta inspiradora e impulsora de ciudadanos críticamente implicados y socialmente responsables. Henry Giroux. Muchas gracias, profe. Con gusto. Listo, profes, ¿qué quieren decir al respecto de esta cita? ¿Qué les suscita? ¿Qué les evoca? Algo muy amplio. Pues, ¿por qué? Porque realmente, retomando una frase anterior, una frase por allá antigua, dice, la educación empieza en casa, empieza en la familia. Y ahora con todo esto que está pasando y con el avance tecnológico que hemos tenido, pues más aún para pensar que la educación no está solamente en la escuela. Gracias. Muchas gracias, profe Jairo. Qué alegría escucharlo, que esté participando. Me acordé de Pepe Mujica con una frase que decía que los estudiantes de hoy día, voy a parafrasear, si de pronto soy impreciso me corrigen, que decía que antes nosotros íbamos a la escuela a aprender de ciencia, de arte, ¿sí? Pero hoy día los estudiantes tienen que ir a las escuelas o a las instituciones a aprender de arte, de ciencia, ¿sí? Pero además tienen que aprender a decir buenos días, muchas gracias, perdón, me equivoqué, ¿sí? Cosas que se supone que en muchos casos deberían de estar en los hogares, ¿sí? En algunos se hace, en otros no. Hay hogares muy disfuncionales, de modo que esto ha generado otras reconfiguraciones de los procesos dentro del aula. Entonces, como dicen, el profesor tiene que ser psicólogo, maestro, escuchar, entender, digamos, no dejarse llevar mucho tampoco por la parte sensible, hay que ser sensible, pero no tampoco dejarse afectar mucho, porque creo que los excesos también pueden resultar polémicos en muchos contextos. De modo que, como dice el profe Arango, debe ser holística, uno debe tratar de hacer una formación también integral con ellos, tratar de dotarlos de reflexión. Aquí hay una palabra muy interesante que hablaba de pensar, de preguntarse, de dudar. Algo muy importante que tiene que ver con preguntarse, con pensar. Pero si nuestros parciales solamente es A, B, C o D, pues hombre, estamos limitando su pensamiento, pero si la pregunta es, bueno, ¿y usted qué opina del fracking? Por poner un ejemplo, ya la pregunta es, si yo le digo qué es el fracking, pues él busca un diccionario, se la aprende de memoria y me dice la fracturación hidráulica o fracking es esto, y listo, él me responde. Pero distinto que yo le diga, venga, ¿y usted qué piensa del fracking? ¿Usted está seguro? Entonces ponerlos a dudar. ¿Seguro? ¿Usted qué haría? ¿Cómo podemos solucionar este problema? Eso es lo que también hay que ofrecerles a ellos. Lo que dice la profe Diana es muy cierto, tenemos que ser provocadores de conocimiento y no olvidar lo humano, sí señora, también tenemos que ser muy humanos. No es decir, es que en mi clase solo pasan dos, vamos a ver quiénes son los dos que pasan. Y como que uno ve que lo quieren es como corchar, como que uno ve que quiere es que se quede, sino al contrario, que lo pongan a pensar, que lo pongan a dudar, que uno sea una guía, pero que los ponga a reflexionar y les ponga retos, ¿sí? Mira que estoy leyendo aquí el chat. Hay las diversas modalidades, diversas formas y Johan, modalidades de educación. Sí, señora. bueno, yo quería agregar algo, perdón. Bien pueda. Buenos días. También me parece importante sobre el texto que nos pones aquí, que me parece interesante, educar para pensar, porque hoy en día los jóvenes tienen mucha información, demasiada, pero es importante es que ellos sepan qué hacer con esa información. O sea, debemos formarlos de una forma crítica para que ellos sean críticos
que piensen y que puedan utilizar toda esa información. Me parece pues importante como la parte crítica que pone ahí la nota del autor, el autor que pones ahí, sobre todo como en desarrollar las capacidades de pensar y de ser muy críticos. Y lo que tú dices, ¿no? Preguntarse, dudar, imaginar, buscar. ¿Sí? Muchas gracias. A usted gracias, profe, por participar, un gran aporte. Me encanta este tipo de charlas, por ejemplo, como yo les digo, eso no es un taller, sino una charla, que ustedes participen, que reflexionen, que escriban en el chat. Sí, yo voy aquí hablando y los voy tratando de leer, perdón. La profe Diana también dice algo de sentir. Sentir es una palabra que ahorita en estos ambientes virtuales de aprendizaje es muy importante. Es decir, cuando iniciemos nuestros encuentros sincrónicos o ya sea un encuentro asincrónico, también preguntarles cómo se sienten, cómo les ha ido, cómo van su situación. Sí, no solo llegar y bueno, fulanito está presente o no está presente, bueno, tiene 0, listo, el que sigue, no. Como que también esa parte afectiva que uno también, muchos estudiantes también tienen grandes vacíos emocionales y uno a veces ni los percibe porque no leemos las emociones, intentar leer emociones, intentar escucharlos, intentar saber qué piensan del mundo, lo que decía la profe. ¿Sí? La empatía, muy bien, profe Milena, es supremamente importante, ¿sí? Es supremamente importante la retroalimentación, la inteligencia emocional. Muy bien, aquí estaba leyendo el chat. Listo, muy bien, profes. Ahorita sí continúo. Listo. Digamos que algunos canales de comunicación que hemos establecido en ambientes virtuales o las posibilidades que tenemos. Entonces, ¿qué hicimos en esta pandemia? Pues hombre, uno miraba, bueno, usted tiene internet, no tiene internet. Digamos que algunos usamos plataforma Moodle o Classroom o Edmodo, ¿sí? Cada docente, pues, dentro de sus posibilidades, o algunos ya tenían experiencia en algunas plataformas, pues, de lo que hicimos usarlas. Otros usamos correo electrónico. Hicimos encuentros sincrónicos como con Cisco Webex, con Google Meet, perdón, con Google Meet, con Adobe Connect. Algunos fue a punta de llamada telefónica. Yo cuando estaba en encuentro sincrónico colocaba el altavoz y la llamada y colocaba a un estudiante y él se escuchaba los encuentros por teléfono y hacía preguntas desde ahí. Algunos también creamos grupos de WhatsApp, utilizamos Google Drive, el chat de Gmail, entre otros canales de comunicación. Entonces yo quisiera saber ustedes qué tipo de canales establecieron y cómo les fue. Algo, digamos ustedes, con cuáles cree que les fue mejor, con cuáles cree que no les funcionó tanto. Me gustaría escuchar a algunos profes, por favor. Hola, buenos días. Buenos días. Pues yo, mi nombre es Eduardo Cortés. En el programa de química, en el área orgánica, nosotros utilizamos mucho el Google Meet y nos pareció perfecto porque se pudieron hacer todas las discusiones y se dictó la materia de la mejor manera y no hubo problemas de conectividades, de interrupciones. Además, los estudiantes tenían al final su video, que era como un recurso adicional que tenían ellos, porque a veces en el momento de que uno está hablando como docente, se olvida de que ellos están escribiendo. Muchas veces va muy rápido, entonces les queda la ayuda del recurso del video para que luego al siguiente día o más tarde ellos puedan ver el video y repetir alguna parte de que se quedaron y para generar luego preguntas también. Gracias. Qué bueno, profe. ¿Y dónde cree que hubo dificultades al principio, pues en relación con estudiantes? ¿O en esa transición digamos, dificultades o por el contrario no tuvieron dificultades? O sea, que en esa mediación, En esa parte, al inicio sí, inconvenientes porque, y eso me estaba preguntando ayer que estábamos mirando, o hace días, uno de los talleres que nos estaban capacitando a nosotros. Y bueno, nosotros estamos aprendiendo a utilizar la plataforma Moodle, por ejemplo. Ahí estuvimos con el inconveniente. Y decíamos, el estudiante, nosotros creemos que el estudiante ya sabe manejar la plataforma Moodle a la perfección. Y uno pone las actividades, los foros, los talleres y cómo lo sube y todo. Entonces, pero cuando
era el proceso de entregar las tareas o compartir el espacio asincrónico. Allí habíamos muchos inconvenientes, porque no tenían la conectividad, porque no sabían por dónde entrar, o tenían que preguntarle al compañero, o tenían que llamarlo a uno a preguntar, profe, ¿cómo hago para subir el taller? Mire que me falla. O por ejemplo, cuando había una actividad que era, por ejemplo, un email que ellos estaban haciendo y me querían compartir la dirección, pero la dirección no cargaba, entonces se asustaban mucho, y allí uno como docente debe ser un poquito flexible, no ser tan rígido, decir, bueno, tiene que ser a las 3 en punto, si no lo entrega a las 3 en punto se rajó. No se puede, porque depende de muchas condiciones. Por ejemplo, yo tenía un estudiante que no tenía conectividad, entonces él me hacía las llamadas, yo le mandaba los documentos, y cuando tenía que enviarme las tareas, muchas veces no la podía hacer en línea. Entonces tenía que compartirla primero por una llamada telefónica, luego me mandaba un mensaje, y de último me mandaba una presentación. Y con eso solucionábamos, pues, para mitigar los problemas. Pero muy bien, profe, de eso se trata, de ser recursivo. O sea, no, usted dijo una palabra y eso se llama flexibilidad curricular. O sea, no podemos ser, en ciertos casos, podemos ser tan rígidos y no, y es que es así, no. Tenemos que generar una flexibilidad curricular que pueda permitir superar los problemas de aprendizaje. La profe también da otro ejemplo, que hizo una grabación de videos como plan B y se los enviaba. Entonces, eso está muy bien. O sea, todo esto que estamos reflexionando hoy, seguramente la experiencia que tuvimos, y no hay mejor maestro que la experiencia, cuando que no conectaba, que se fue el audio, que no le llega, que no le carga, eso tiene que pasar también para nosotros aprender, para nosotros reflexionar. Profe, Sí, profe. una conclusión ahí, antes de como experiencia, quería Sí, comentar, señor. por ejemplo, a mí me pasó, ¿sí?, que estuve en el encuentro sincrónico y estuve hablando 15 minutos, pero esos 15 minutos se perdieron. Yo pensé que estaba hablando porque no lo miraba, como en el caso, a veces uno no ve a la persona o al estudiante que está inscrito, entonces piensa que todos están conectados, y muchas veces a veces se pierden las conexiones, y más desde el internet uno de su casa me falló, y estoy hablando como 15 minutos y pensé que estaba en la clase, y ya después de tanto me escribieron al WhatsApp, profe, ¿qué pasa con la conexión? Y uno tiene que estar pendiente también de eso. Claro, qué bueno. Gracias, profe. ¿Alguna profe iba a hablar ahorita? Sí, yo quiero compartirles buenos días. Buenos días, profe Margarita. Buenos días, Margarita Ardila, enfermera. Yo les comparto la experiencia desde el punto de vista práctico, porque nosotros hicimos un componente teórico inicialmente y después debíamos de llevarlo al escenario práctico. La verdad, la experiencia fue exitosa, pues dos grupos, uno en la plataforma Moodle y otro en la plataforma Cisco, pues realmente los estudiantes muy creativos, participativos, definitivamente unos muchachos que se ingeniaban todo. Y la parte práctica que nosotros trabajamos con ellos es que ellos se ingeniaban cómo hacer estas actividades con sus familias, con sus amigos, y de esta manera ellos realizaban videos y nos lo enviaban y los socializábamos, hacíamos un encuentro colaborativo donde todos estaban participando de la actividad que sus demás compañeros hacían. Una experiencia es que en uno de los parciales ya que estábamos presentando se fue la energía en la mitad de Armenia. Nos dimos cuenta inmediatamente, ellos por el chat escribían. Como estrategia que hicimos nosotros en el grupo, es que la representante, una vez iniciábamos el parcial en la plataforma Moodle, ella nos invitaba a su grupo de WhatsApp, entonces nos dábamos cuenta qué dificultades tenían los estudiantes, le escribían a ella, y en mitad de parcial se fue la energía a una gran población de Armenia. Bueno, pues plan B, paremos el parcial y cuando haya nuevamente energía, pues volvemos a retomar el parcial y tranquilos, sin dificultades, volvimos a aplicar parcial. Con otra asignatura pues que estaba adelantando, era netamente virtual.
Los estudiantes que no se podían comunicar con nosotros en modo sincrónico, pues teníamos que hacer asincrónico. Y en el momento del parcial, pues en algunas ocasiones fue necesario que a través del WhatsApp se les enviara, yo les enviaba sus preguntas y ellos hacían su respectiva trabajo en casa y argumentaban lo que se les estaba preguntando en la temática que había que evaluarlo. Esa es una experiencia que para mí me parece que fue muy grata, exitosa y que los estudiantes definitivamente hicieron muy buen aporte, demasiado, muy creativos. Muchísimas gracias. Gracias, profe. Muy bien, por aquí están diciendo algo también muy importante y que tiene que ver, pues que no hay que confundir tampoco la flexibilidad curricular, si me permiten la expresión, con alcahuetería o con, sí, con, pues como también pasarle la mano, si me permiten la expresión. Sí, hay que tener flexibilidad, pero también hay que tener disciplina con ellos y establecer unos parámetros, unas normas, sí, unos procesos para la entrega, etcétera. Sí, entonces ya se puede grabar en la nube y no en el PC. Bueno, no sé si ya se llenó la nube. La vez pasada estaba habilitada, pero como son tantos servidores, pues son tantos profes que lo utilizan, pero tiene una posibilidad de descargar para grabar. Si quiere, luego me escriben. Este es mi correo y podemos solucionar ese tipo de dudas. Y aquí les voy a dejar mi correo. John, perdón, yo le contesto esa pregunta a la profe. Sí, ya se puede grabar en la nube con Cisco Webex. Y hay espacio. Gracias, Mafe, muy amable. Bueno, John. Perdón. Listo, profes. Entonces vamos a continuar aquí. Bueno, nosotros qué recomendamos, aunque ustedes ya lo han hecho ahí, recomendamos plataformas LMS, digamos, para apoyarse. ¿Cuáles son las LMS? Son plataformas que permiten gestionar el aprendizaje, como ustedes mencionaron, Edmodo, como Classroom, como Moodle, ¿sí? Esas son las que nosotros recomendamos, no otro tipo de plataformas que generan problemas porque no son diseñadas para LMS, o sea, para gestionar el aprendizaje, ¿sí? Lo otro es encuentros sincrónicos, que ya lo hemos hablado, y quiero hacer una aclaración aquí en los encuentros sincrónicos. Hay varias estrategias para uno saber si ellos están conectados, si prendieron el computador y se acostaron a dormir y le dicen a los demás, me despiertan si me llaman, y uno se da cuenta de eso. Ahorita más adelante les muestro algo que se puede hacer, pero hay muchas posibilidades que puede uno con preguntas retóricas, etcétera. Lo bueno y las características de este tipo de contenidos de plataformas LMS es que nos permiten a los estudiantes y a los docentes acceder a los contenidos las 24 horas del día durante los 7 días de la semana. ¿Qué podemos hacer ahí? Sliders, recursos gráficos como mapas mentales, infografías, recursos interactivos, audiovisuales. Yo ahora les voy a mostrar unos ejemplos. Multimedia, hipermedia, objetos virtuales de aprendizaje, texto continuo, discontinuo, podcast. Podemos hacer foros. Las actividades de evaluación pueden ser sincrónicas o asincrónicas. O sea, eso es lo que permite este tipo de plataformas, pues justo para ahorita, para esta pandemia justamente. Listo. Alguien que porfa me colabore leyendo esta cita. Julio Cortázar escribía, la coma es la puerta giratoria del pensamiento. Lea y analice la siguiente frase. Si el hombre supera realmente el valor que tiene, la mujer ardía a 4 patas en su búsqueda. ¿Dónde pondría la coma? ¿Dónde la pondría usted, Rafa? Ya la busco, espere ya ver. Yo la pondría, no sé, tal vez algunos compañeros. Que tiene la mujer, ahí en la mujer. Listo. Andaría. Pero no me crea, hay otros que la pondrían, si el hombre supiera realmente el valor que tiene, coma, la mujer andaría a 4 patas en su búsqueda. Eso creerán algunos. Vea, si usted es mujer, con toda seguridad colocaría la coma después de la palabra mujer. Si usted es varón, con toda seguridad colocaría la coma después de la palabra tiene. Entonces, mírenla acá. Vamos a ver.
Si el hombre supiera realmente el valor que tiene la mujer, coma, la mujer andaría cuatro patas en su búsqueda. Yo la pondría ahí, profes. Sí, sí, ¿Sabes por qué traigo el sí, ejemplo, profes? Miren sí, la coma, cómo cambia todo el sentido de una oración. Cambia totalmente el sentido. Entonces, la invitación es que también revisemos el uso de los signos de puntuación en estos ambientes virtuales de aprendizaje, que cuando enviemos un mensaje, antes de enviarlo, lo podamos leer, ¿sí? Entonces, aquí quiero también darle algunas recomendaciones para tener en cuenta. Algunos de ustedes saben qué son las normas de netiqueta. Sí, profe, son las reglas de comportamiento y escritura en la red. Sí, Eh, señor. yo las utilizo mucho y yo se las pongo a los muchachos en los recursos de apoyo de la presentación. Yo le anexo a los muchachos las normas de etiqueta, que son 10, y en ellas está el uso correcto de las palabras y de la puntuación a la hora de escribir en la red. Muy bien, profe, muchas gracias. De pronto los que no tienen conocimiento, los invito a que empecemos a consultar, venga, ¿cómo así que normas de etiqueta? Es más, hay unas normas de etiqueta para jóvenes. Uy, ¿cómo así que para jóvenes? Sí. Entonces, que empecemos también a mirar esto, cómo funciona. Obviamente, como dijo Rafa, socializarla también con los estudiantes y sobre todo colocarlas en práctica. Que en la plataforma o en lo que estemos haciendo también dediquemos un encuentro sincrónico a compartirles a ellos qué es la norma de etiqueta, ¿sí? Para que ellos también aprendan a hacer un buen uso de estas prácticas ahorita en ambientes virtuales de aprendizaje. Lo otro que les decía es caracterizar a nuestros estudiantes, es decir, saber qué tipo de canales de comunicación pueden ser más efectivos, ¿sí? Si realmente puede ser Moodle y Cisco o Google Meet y Classroom, si también podemos usar WhatsApp, llamada telefónica, o sea, ¿qué nos puede ayudar? Grabar los videos como hizo la profe, o sea, ¿qué es lo que realmente nos puede ayudar a potenciar esos procesos comunicativos digamos, bueno, si se quiere, en la virtualidad o en los procesos sincrónicos o asincrónicos? Lo otro que yo les decía a ustedes, hay que planificar, hay que identificar cuándo, cómo, cuánto y dónde va a intervenir, o sea, planificar nuestros encuentros con ellos, nuestros talleres, nuestras actividades, nuestras enseñanzas, revisar los mensajes antes de comunicar, lo que les dije ahora, revisar la redacción, ¿sí? Escuchar para entender y no para responder. Hay que escuchar a nuestros estudiantes para entenderlos. Y a veces lo que hacemos es escucharlos para responderles. No escuchemos qué es lo que quiere decir porque no entiende. No es decir, es que está muy bruto, no entiende. No, hay que de una manera muy respetuosa y muy, ¿cómo lo digo? Muy asertiva, hacerlos caer en cuenta si es que están en un error, ¿sí? O qué es lo que están fallando, o qué es lo que les falta comprender. Lo otro es analizar nuestro tiempo de escucha, si nos están escuchando, si mirar la receptividad de ellos, ¿sí? Podríamos encender las cámaras si ellos están de acuerdo, como empezar desde ahí. Bueno, muchachos, ¿ustedes les parece que de aquí en adelante vamos a encender las cámaras para los encuentros sincrónicos, ¿sí? Para mejorar la interacción, ya uno con ellos empieza a determinar todas esas normas de enseñanza y aprendizaje. Observar los gestos también, cuando ellos estén exponiendo en los encuentros sincrónicos, conocer las fortalezas y debilidades. Por ejemplo, si yo soy malo para hacer recursos gráficos, pues bueno, empezar a identificar y empezar a asesorarme y aprender cómo es que se hace un mapa mental, un mapa conceptual, y empezar como a mejorar eso. Si yo no soy bueno para escribir, pues empezar a asesorarme, venga, cómo se usan los 7 tipos de coma, con quién puedo hablar, qué video me recomienda y empezar uno como a ir mejorando cada día. Las preguntas retóricas también son muy buenas. Bueno, fulanito, ¿y entonces usted qué piensa que veo que no ha participado en el chat? ¿Usted qué piensa de esto? Y empezar a partir de preguntas o de preguntas también retóricas, ir reforzando nuestra intención comunicativa, lo que decíamos ahí, el propósito. Lo otro es parafrasearlos. Venga, Juanito, ¿usted me quiere decir entonces que el concepto de educación, sí, profesor, lo que yo le quería decir, el parafraseo también nos ayuda a mejorar la comunicación efectiva. Utilizar canales de comunicación adecuados, ¿sí? Por ejemplo, yo digo a los estudiantes, utilicen el correo institucional, ¿sí? Por poner un ejemplo. Y lo otro es evaluar los procesos de comunicación, si realmente me están entendiendo o si no me estoy haciendo entender, ¿sí?
Lo otro, ¿cómo puede uno caracterizarlos? Hay muchas formas de hacerlo. Está Google Formularios, está pues que uno puede hacer ahí encuestas, están las llamadas telefónicas, los correos, ¿sí? Preguntarle a algún compañero, venga, ¿qué pasó con fulano que no ha vuelto? ¿Sí? Planificar lo que yo les decía, mire, desde el sílabus, desde unidades didácticas, desde guías, rúbricas, rejillas, ¿sí? Ser precisos y claros, explorar, esto también los invito, profes, exploren herramientas. Como me decía un profesor amiga, hay que cacharrearles, hay que entrar, intentar, a ver cómo es que funciona ese tipo de herramientas que se están usando ahora. Involucrar los sentidos, lo que decíamos ahora, los sentidos, las emociones. Producir contenido, yo sé que no es fácil, pero nosotros como profes tenemos que intentar crear blogs, intentar crear videos, intentar hacer un podcast, intentar hacer un meme, o sea, intentar hacer todo ese tipo de recursos para dárselos a nuestros estudiantes. Modular la voz y la entonación, tener en cuenta la postura, usar el lenguaje no verbal, procurar implementar la inclusión. Esto es un reto, realmente aquí nos falta mucho por aprender, pero tenemos que empezar a mirar cómo lo vamos a hacer ahora. Tenemos que hacer algo. Entonces aquí es donde tenemos que trabajar todos como equipo. Revisar la redacción, respetar los derechos de autor, profes. Eso es muy, muy, muy importante. Si ustedes trabajan normas APA, normas IEEE o normas Vancouver, o las que ustedes trabajen, eh, pasarles un manual a los estudiantes. Vea, estas son las normas que yo les voy a pedir a ustedes para los trabajos escritos. Así es una portada. ¿Sí? Que ellos aprendan a respetar los derechos de autor y desde luego el profesor también respetarlos, hacer las citas, las referencias. Si usted compartió una imagen, vea, esta imagen fue tomada de tal fuente, esta cita es de tal autor, ¿sí? Entonces que eso también se promueva ahorita en estos ambientes virtuales de aprendizaje que constantemente en muchos contextos se están violando, se montan PDFs que no se pueden, no se citan autores, se colocan imágenes, se les roban las diapositivas a los compañeros y las montan ahí como si fueran de ellos y solo le cambian el nombre. Entonces eso también hay que empezar a promoverlo. Lo que hablábamos acá, el pensamiento crítico, una profe ahorita en el chat trajo a colación a Jürgen Habermas y claro, hay que promover pensamiento crítico, hay que ponerlos a hacer metacognición, a que reflexionen sobre lo que están aprendiendo. Vincular la investigación, esto también es de vital importancia, que vinculemos la investigación dentro de nuestros espacios académicos. ¿Cómo? Algunos ya lo saben, otros no lo sabemos muy bien, pero hay que empezar a también hacerlo. Promover la interacción y la interactividad. Esto es lo que yo les quería decir, trabajos en línea. Por ejemplo, acá, entonces mire, aquí solo hay una interacción y una interactividad entre el estudiante, o sea, entre dos. Y aquí estamos haciendo heteroevaluación. Pero antes hubo una coevaluación, que él interactuó con otros compañeros. Entonces yo aquí empiezo a hablar de por las normas de etiqueta de la mayúscula sostenida y empiezo a subrayarle con unos colores y él ya sabe qué significan los colores. Habíamos hablado de 350 palabras y tenía 369. Entonces aquí ya empiezan ellos a citar. Vea, esto es lo que yo les decía a ellos. Entonces, en línea, ¿cómo? Yo puedo hacer un trabajo y que todos los estudiantes, como están acá, creen una carpeta cada uno. Vea. Cada estudiante tiene una carpeta y dentro de esa carpeta cada uno crea, mire, ¿sí? Crea pues lo que está haciendo, los procesos, montan hasta videos, entonces ellos ahí hacen videos de lo que están hablando y exponen, entonces argumentan, contraargumentan, ¿sí? Pero yo en línea veo quién está trabajando, entonces los que no están trabajando, yo ahí mismo, venga, mi muchacho, ¿usted por qué no está trabajando acá? Entonces en un encuentro sincrónico yo puedo usar Google Documentos que tiene muchas posibilidades. Yo explotaré por ahí un 40% apenas o 30%, porque eso tiene muchas posibilidades para hacer trabajo colaborativo, para mejorar la interacción y la interactividad, para retroalimentar lo que hablábamos, porque yo les digo a mis estudiantes, si yo los pongo a escribir y no les retroalimento, pues ¿para qué los pongo a escribir? O sea, hay que retroalimentar y hay que leerlos. Si yo tengo 30 estudiantes, los voy a poner a escribir es porque me voy a leer a los 30 estudiantes, si no, no los pongo a escribir. Y fuera de eso, la escritura tiene que tener una función social. No solamente ponerlo a escribir para ponerle una nota. No. Vengo, ¿y este texto es para qué? Por ejemplo, estos textos se publicaron, ¿sí? En una revista que se llama Franja Azul de Comunicación Social y Periodismo. Hicimos también la escritura de unos microrelatos y se publicó en un blog de la Universidad Autónoma de Madrid, vea. Entonces mire que hay una función social, más allá de la nota a veces no importa ya porque ellos, la nota, vea, es de Colombia, Diego Dionisio, el que estaba allá.
¿sí? O sea, esto es algo que hay que promover. Y esto ayuda a mejorar mucho los procesos comunicativos, porque ellos están comunicándole al mundo lo que piensan. Este blog ha tenido un montón de visitas. Entonces aquí nos damos por bien servidos porque trascendió el aula, no solo es para ponerle una nota, ay, muy bien, papito, sacó 5, chao. Y a veces ni saben por qué sacaron 5. Para esto también hay que tener criterios de evaluación que ahorita les sigo compartiendo. Pues a mí, Google, yo incluso estuve en un taller y me pareció fantástico, pero todavía no he sido capaz de usarlo, pero me pareció que tiene todo lo que uno quisiera como aula virtual. Digamos, va más allá de Cisco, creo. Muy bien. Listo, profe Ramiro. Bueno, es muy simple. ¿Yo qué hice con ellos? Yo creé una carpeta. Bueno, yo tengo una carpeta para cada, digamos, semestre con ellos. Entonces yo aquí creo, redacción, creo una carpeta, por decir esta. Entonces, ¿yo qué hago? Esta la comparto. Entonces copio los correos de mis estudiantes acá y las comparto. Entonces, cuando ya tengo la carpeta, cada estudiante ingresa y crea una carpeta con su nombre, ¿sí ve? Cada estudiante, ¿sí? Entonces, cuando la crean, pues luego crean por unidades de aprendizaje. Y dentro de cada unidad ellos montan, por ejemplo, está la coevaluación, cuando la evaluó la compañera, ¿verdad? Con los criterios y le colocó por qué, y tuvimos en cuenta 10 criterios, pues la rúbrica que ahorita se las muestro. O sea, primero hice un ejercicio de coevaluación, o sea, se evaluaron entre ellos, luego yo tomé el texto y vea que aquí hay varias versiones, que versión uno, o sea, hay un proceso de aprendizaje. Eso es lo que quiero resaltarles que puede permitir este tipo de herramientas. Hay muchas más, no es la única. Lo importante es que se vea un proceso, lo que quiero significarles el día de hoy. Si van a hacer un informe, si van a hacer un ejercicio de química, de física, de matemáticas, que se vea el proceso. O sea, este tipo de herramientas nos permiten hacer una trazabilidad y ver la curva de aprendizaje. Entonces, ver cómo inició este texto, cómo inició acá la estudiante. Mire, esto fue una revisión y cómo, creo que la final, ¿dónde está? Creo que es esta. Y cómo quedó al final el texto, ¿sí? Ah, pero esta no lo montó aquí. No recuerdo, venga, yo miro. Hay uno que no tiene correcciones. Bueno, y que monten la versión final, que usted vea, uy, sí, mire, inició con estas dificultades y aquí al final podemos ver esta curva de aprendizaje. Y luego, ¿qué hicimos? También un video en el que ella ya después de todo ese proceso nos comentó en 1 minuto o aquí en 4 minutos, algunos lo hicieron en 1, cómo fue ese proceso de escritura, qué pensaron de ese ejercicio. Entonces están haciendo metacognición, ¿sí? Entonces, cuando ellos crean las carpetas, usted puede ingresar y trabaja ya ahí y usted le retroalimenta. Entonces, cuando el estudiante lo crea, usted llega, ingresa acá y puede marcar el texto, puede agregar acá un comentario, puede hacer comentarios también eso también tiene lector de voz, usted habla y él va escribiendo. Entonces, hay que explorarla. En internet hay un montón de tutoriales que luego también si quiere al correo me escribe y podemos buscar unos para que usted empiece a cacharrearle y a mirar y a ver cómo le va, profe. Y luego me dice, me sirvió, no me sirvió, y pues buscamos otra herramienta si no le sirvió, pero lo importante es eso. Classroom también tiene, sí, hay varias herramientas. Eso es tan solo un solo ejemplo, profe. O sea, es algo que algunos ya conocen, otros profes no tanto. Entonces la idea es como que ustedes puedan ver otras posibilidades. Ah, se me devolvió. Me surge ahí una pregunta, y uno que maneja, por ejemplo, los cursos virtuales, ¿cómo podrá uno enlazar esto? Pues que le quede Con el enlace, es muy fácil, profe. Yo lo he visto. Sí, señora. Usted, por ejemplo, cuando tiene la actividad en la plataforma Moodle, usted copia el enlace de aquí de Google. Mira, yo me devuelvo. Usted puede copiar este enlace y lo monta ya en la plataforma Moodle o en Classroom o en el correo o en el WhatsApp donde usted esté trabajando con ellos. Pues lo ideal son las plataformas LMS, como le dije. ¿Yo qué hice? Yo en un curso que tuve con ellos copié este enlace y desde la plataforma llegaban al Drive o algunos desde el correo, pero lo importante es que también en la plataforma puedan acceder al proceso. Sí, exacto, me parece interesante. Muchas gracias. Con mucho gusto, profe. Sí, ahí solo copiar el enlace. ¿Sí?
Profe Ramiro, yo escribí el WhatsApp mío, perdón, el correo mío en el chat. Porfa, me escribe un correíto recordándome. Me dice, ay, el video para manejar Google Drive. Listo. Entonces, hay varios ejemplos. Lo que yo les decía, hay que establecer, por ejemplo, esto es una secuencia didáctica del mini ensayo, que fue el trabajo que montamos allá en la plataforma. Mire, aquí se ve un proceso. Nosotros desde el grupo de investigación al que yo pertenezco, que se llama Didactes, que es un grupo de investigación de España, y hay profesores de acá de Colombia, de Chile y de Argentina, proponemos varios ejercicios pues, para mejorar la escritura. Por eso, poniendo un ejemplo de redacción 2, un espacio que doy. Pero ellos tienen un proceso claro, manejamos unas fases. El acceso al conocimiento, nosotros le preguntamos a ellos qué tema va a escribir, ¿sí? En qué fuentes, cuál va a ser su intención comunicativa, y ellos llevaban un proceso sobre qué quiere persuadir, luego qué necesita, ¿sí ve? Como no sabían buscar en bases de datos, le pedimos el favor a la biblioteca que como siempre y cada semestre nos colabora. Ellos fueron y les dieron un taller a los estudiantes de cómo ingresar a la plataforma, sí, a la plataforma de la biblioteca, cómo buscar un artículo, cómo hacer estrategias de búsqueda avanzada con operadores booleanos, etcétera, ¿sí? A buscar en inglés, todo eso, eran las fuentes originales, no a lo que le salga en Wikipedia, que sirve como referencia, pero no como base para uno escribir un texto, yo les decía a ellos, ¿sí? Luego ellos pensaban la posible tesis que intentaban defender, los tipos de argumento. Aquí nos apoyamos en Anthony Weston con un libro que se llama Las claves de la argumentación, y ellos miraban argumentos de autoridad, analogía, bueno, ellos seguían el proceso. Luego la planificación, ellos planificaban qué iban a escribir, ¿sí? Hay una herramienta que se llama SciMap, que es mapa de ensayo, y le hace uno como un esqueleto de lo que va a escribir. Luego pasaban a la fase de producción del texto y entonces les decíamos que iban a hacer 5 párrafos, que la letra era Tiny Roman, que Norma Zapa, etcétera. ¿Qué tenía cada párrafo podía tener? Sí, obviamente era una posibilidad, no era que tenía que ser estrictamente así, pero le dimos la guía didáctica para que ellos pudieran ubicarse, ¿sí? Que tuvieran unos criterios claros de qué era lo que le íbamos a preguntar, cómo le íbamos a evaluar. Listo, la revisión del texto, esta la hacía él solo. Entonces, una revisión individual. Estas preguntas las respondía él. Cuando él ya hacía esto, mejoraba el texto y un compañero lo evaluaba con base en esta rúbrica, mire, con 4 niveles de degradación que iba desde el título hasta las referencias, que era lo que estaba montado en la plataforma que el estudiante en Google Documentos, que él le retroalimentaba, ¿sí? Y luego pues estaba la edición, que ya la hacía yo les revisaba y él luego la editaba, y luego la presentación oral, que fue el videito que les mostré. Entonces, aquí hay un ejemplo de cómo podríamos hacer un ejercicio. Hay muchos, solo es uno, ¿sí? Entonces hay muchas formas de crear contenidos. Con algunos profes hemos creado animaciones, hemos hecho ejercicios bien interesantes, bien significativos. Aquí voy a mostrar algunas herramientas. Sí, señor, yo le puedo compartir el ejemplo. Claro que sí, la guía didáctica. Me escriben el correíto, porfa, o el número que les envié, y yo ahí mismo les envío la secuencia didáctica, esta presentación, para que ustedes puedan tenerla a la mano. Mire, lo que yo les decía, cuando ustedes tengan esta presentación, si ustedes le dan clic acá arriba, los va a llevar a la herramienta. Si les dan clic, ¿sí ve? Porque está con hipervínculo. Y si le dan clic acá abajo, los va a llevar al video tutorial de cómo funciona la herramienta. Sí, aquí está el video tutorial. Aquí muestran cómo funciona. ¿Sí? Entonces, CMap Tools, ¿para qué nos sirve? Para trabajar organizadores gráficos como CMap Tools, como Pictocar. O sea, hay muchas formas de sintetizar el conocimiento. Esto sirve como estrategia de estudio también. Cuando usted los coloque a leer, que ellos aprendan a sintetizar algunos textos y a partir de ahí hacer aportes, reflexiones, críticas, ¿sí? Entonces, pero hay que saberlos hacer, profes. Por ejemplo, el mapa mental no es montarlo y hacerlo ahí como uno cree que es, no. Yo les digo a los estudiantes, hay un sustento teórico y didáctico. Por ejemplo, en mapas conceptuales tenemos a Joseph Novak, ¿sí? A Joseph Novak, que es el que nos habla de mapa conceptual, pero mapa mental tenemos a Tony Buzan, con un libro que hizo con el hermano Larry Buzan. Cuando vamos a trabajar mentefactos,
Por ejemplo, está Miguel de Subiría. Entonces, eso es lo que yo les digo, no es colocar un organizador y colocarlo ahí ya y porque es bonito, ¿no? Y que esto no me cabe acá, entonces lo monto arriba, no. Todo esto tiene un sustento teórico. Pero claro, si ustedes quieren, yo les envío la presentación a todos y los que tengan algo en particular me escriben un correíto, por favor. Sí, Joan, mejor a todos. No, todo a todos. Listo. Bueno, señora. Claro que sí. Con mucho gusto, profes. Listo. Entonces, mira, estas son algunas herramientas, con muchísimo gusto. ¿Qué les comparto? Son 44 herramientas que les pueden servir. Estas solo para organizadores gráficos, ¿sí? Como les enuncié, mapas mentales, conceptuales. Estas para editar videos, profes, como alguna profe me comentó. YouTube también tiene un editor de video, ¿sí? También está para Windows, que es Windows Movie Maker, que son herramientas que son fáciles de usar para editar videos en el computador cuando usted hace una grabación y puede grabar en el celular y explicándoles un tema, entonces le sirve para recortar, para escribirle, hacer énfasis al lado y colocar letras, ¿sí? Si usted quiere hacer algún énfasis, ¿sí? Aquí hay otras para hacer podcast, como Audacity, esta es muy buena, la recomiendo. Y usted puede enviarles notas de voz, retroalimentar con notas de voz a los estudiantes, no solo es texto, usted puede enviarles una nota de voz. Ellos, por ejemplo, la plataforma Moodle también pueden subir notas de voz o audios, ¿sí? Spotify, que es una herramienta que algunos estudiantes usan y pagan, entonces uno también puede preguntar, ¿quién de aquí usa Spotify? Ah, yo, profe. Ah, bueno, usted puede hacer videos ahí, ¿sí? Listo. Estas herramientas sirven mucho para la escritura y la ortografía, ¿sí? Para trabajar algunos ejercicios con los estudiantes, porque usted sabe que a veces tienen dificultades, entonces aquí usted puede mirar algunos ejercicios. Esta es ortografía interactiva, ya les envío el enlace al chat. Por ejemplo, aquí acentos, digamos esta con diacrítica. Yo les envío el enlace. Entonces, por ejemplo, profes, ¿guión tiene tilde, sí o no? Ya les envié. Sí, pues déjeme decirle, profe, que no, ya no tiene tilde porque lo toman como una sola palabra. Mire si le pongo tilde lo que me sale. Dice, las palabras monosílabas no se acentúan nunca gráficamente, excepto en los casos de tilde diacrítica. Ejemplo, mes, bien, sol, ven, ya. ¿Sí? Desde el 2010 se reguló el uso de que ya no llevaba tilde guión. Pero más allá de eso son herramientas que usted le va dando aquí, los estudiantes pues, y aquí le dan una puntuación acá abajo. Y ellos pueden dar el nombre, y hay para comas, para puntos. Es una herramienta interactiva de orden inferior. No, esto no va a solucionar los problemas de uso del lenguaje, quiero aclararlo, es simplemente un medio para que luego el profe en el aula ya desde el uso del lenguaje, desde un enfoque no gramatical, sino funcional comunicativo, ellos mejoren los procesos de lectura y escritura. Pero es útil para algunos procesos de orden inferior, cuando uno ve que ellos tienen dificultades pues con algunos tildes, puntos, comas. Es interactiva, entonces aquí les da, como les dije, esta está acá, es la primera, ¿sí? Hay varias herramientas, como dice que dijo, esta también es buena para jugar con ellos. Nosotros hicimos unos retos y todo con ellos el semestre pasado, unos juegos con penitencias y fue entretenido. Aquí hay otras para trabajar colaborativamente, perdón. Aquí está Google Drive, que ya les mostré un ejemplo, pero hay muchas más. Está Trello, Wrike, Slack, la suite de Gmail que es muy completa. Está Jamboard, hay un tablero también que uno puede trabajar de manera colaborativa, hacer ejercicios muy interesantes, que de hecho la profe Larisa, Tatiana hizo un ejercicio muy bacano, muy significativo la semana pasada en la Facultad de Educación, una capacitación. Entonces hay muchas posibilidades, profes. Y estas pues herramientas, como lo hemos visto, de interacción. Hoy estamos, por ejemplo, interactuando con Cisco Webex, pero no es la única. Está Quizzes, Kahoot, los foros en Moodle, Google Meet, etcétera, etcétera. Estas son herramientas para detectar plagio. La universidad ya compró una licencia de Urcon. Luego le estaremos informando cómo podríamos hacer uso y tener beneficio de esa herramienta, pero por el momento, cuando ustedes tengan dudas, pueden usar, por ejemplo, Plagium. Es muy fácil de usar. Usted ingresa acá, espere que le doy clic dale clic a la parte superior. Entonces, uno aquí copia y pega el texto de los estudiantes. Hagamos un ejercicio, así breve para que ustedes, luego ya ustedes tienen que ir a cacharrearles. Digamos que yo escribo acá biología, por poner un ejemplo. Biología. Miremos esta de acá.
Voy a copiar y pegar este fragmento. Entonces, ¿qué hago yo? El estudiante, yo, pero si él no escribía así, ¿pero por qué? Y usted copia y pega y le da búsqueda rápida, que es la gratuita. Y él empieza a buscar acá. Quiero aclarar que estos gratuitos no son tan precisos que, desde luego, por los que uno paga, pero pueden ser de gran utilidad para detectar algunas coincidencias de algunos estudiantes que copian y pegan trabajos. Entonces, esto también hay que implementarlo. Y ojalá que podamos, mire, 96% aquí en Calameo, vea 74%, entonces mire, vea. Mire que me muestra las fuentes de donde copió y pegó, vea. Entonces es solo un ejemplo, profes. ¿Sí? Entonces mire, es estas, dupli checker y plagium. ¿Sí? Listo, profes, aquí quiero que leamos esta cita de Martha Nussbaum, les muestro un videito de Merlina Furman y hacemos las reflexiones finales. ¿Quién me colabora leyendo, porfa, esta cita? Se podría dotar a los alumnos de información sin las capacidades ni las técnicas que hoy relacionamos con las disciplinas humanísticas, pero contar con un catálogo de datos sin la capacidad de evaluarlos ni de entender cómo se elabora un relato a partir de ciertas pruebas empíricas. Es casi tan malo como ignorar por completo esos datos. Por lo tanto, la historia mundial y los principios económicos deben enseñarse desde una perspectiva humanística y crítica para que resulten útiles en la formación de ciudadanos del mundo inteligente. Asimismo, esa enseñanza debe acompañarse de un estudio sobre las religiones y las, ay, profe, no me escriba que me tapa, y las teorías filosóficas de la justicia. Solo así servirán de base de los debates públicos que debemos llevar a cabo para resolver de manera cooperativa los principales problemas de la humanidad. Muy bien, profe, muchas gracias. Es una cita de Martha Nussbaum en un libro bellísimo que se llama Sin fines de lucro, que los invito a que, si tienen la posibilidad en algún momento, yo sé que andan muy ocupados y todo, pero si en algún momento tienen el espacio de acercarse a esta reflexión, lo puedan hacer. Esta otra cita, el objetivo final de la educación es desarrollar la disposición a reconocer y respetar la semejanza esencial de los humanos más allá de nuestras diferencias de sexos, etnias o determinaciones naturales. Es una cita que cae como anilla al dedo justamente con todo esto que está pasando, con lo de Álvaro Uribe, con lo de la pandemia, con lo del feminismo, ¿sí? Hay que respetar las diferencias, hay que justamente respetar la diferencia y no promover el odio. Lo que también tenemos que trabajar en las aulas. Quiero compartirles un video, dura como 10 minuticos, 13 minuticos, para que ustedes puedan, bueno, quiero que hagamos una reflexión. Listo, ahorita sí, profe. Muchos dicen que la escuela no les está enseñando a los chicos a pensar. Yo creo que es mucho peor. Les estamos enseñando a no pensar. Yo soy investigadora en educación y uno de mis pasatiempos es recorrer escuelas y recoger todas las preguntas que aparecen en los pizarrones. Me encantan los pizarrones porque son como una manera de meterme como una espía un ratito a lo que pasa en el aula. Son una gran ventana a lo que está pasando. Yo me dedico a investigar cómo se enseñan las ciencias naturales en las escuelas, desde el jardín de infantes a la universidad, y pensar maneras de mejorar eso. Y en general me encuentro con todas preguntas muy parecidas, todas cortadas por la misma tijera. Les cuento algunas, de paso, vean si se las saben. ¿Qué es una célula? ¿Cuáles son sus partes? Ahí van bien, ¿no? ¿Qué es la nutrición? ¿En qué se diferencia de la alimentación? ¿Qué tipos de formas puede tomar la energía? ¿Cuántas capas tiene el planeta Tierra? A ver, con esta los mato. ¿Qué dice la primera ley de Newton? Y esta última, pongo plata, apuesto a que todo el mundo alguna vez la estudió en la escuela y que muy poquitos me la podrían responder hoy.
¿Cuáles son las fases de la mitosis? Horror, ¿no? ¿Qué tienen en común todas estas preguntas? Son preguntas fácticas. Son preguntas que se responden con un dato, con un hecho, con una definición. Son preguntas cuya respuesta busco en un libro, la copio, aunque no la haya entendido del todo, me la olvido mañana, si quiero. ¿Está mal que estén estas preguntas en los pizarrones? Yo no creo que esté mal. De hecho, está bien. Queremos que los chicos salgan de la escuela sabiendo que es una célula, sabiendo que de distintas formas puede adoptar la energía. El problema no es que estas preguntas estén en los pizarrones. El problema es que estas son las únicas preguntas que están en nuestros pizarrones. Les voy a mostrar un ejemplo de mi pizarrón favorito. Miren el extremo ya. Yo les leo, que está chiquito. Dice, con ayuda del libro, además, respondan el siguiente cuestionario. Pregunta A. ¿Las células intervienen en el proceso de crecimiento? ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta? Y sí, señor. Pregunta B. ¿Las células se reproducen? Y sí, también, ¿no? Y si vamos a la formación docente, el escenario es bastante parecido. Hace 2 años hicimos una investigación en un instituto de formación de profesores muy prestigioso del norte de Argentina. Y fuimos a ver qué preguntas les hacían en los exámenes finales los profesores a sus alumnos que van a ser a su vez futuros docentes. Las clasificamos y encontramos algo tremendo. El 71% de esas preguntas eran preguntas fácticas. Y de esas, buena parte eran preguntas terminológicas, preguntas que se responden con una palabrita, con un término técnico. Les cuento un ejemplo para que se den una idea de qué se trata. Este es un diálogo entre el profesor que está tomando examen y el alumno que está rindiendo, y el alumno le dijo la palabra donar, pero el profesor quería la palabra transferir. Están hablando de un proceso que se llama transferencia de electrones, algo que, como todos se acuerdan, ocurre en la mitocondria. Y entonces el profesor les dice, no es donar. ¿Cuál es la palabra correcta? Silencio de radio del otro lado. A ver, yo te voy a ayudar. Imagínate que yo estoy en Misiones. Tengo un hijo en Corrientes y necesita plata. ¿Qué hago? Le envío, dice el alumno, como la tengo. Sí, le envío, pero ¿cómo se llama eso en el banco? Miren ya uno como docente que ya no sabe qué más hacer para que te digan la respuesta correcta. Ya con el cuerpo, ¿no? Los tenés que ayudar. Transporto, dice el alumno. No, lo quiere matar, ¿no? No, le transfiero. No es lo mismo donar que transferir. Es muy importante que sepas bien las palabras. Pero lo más interesante de esta investigación es que cuando entrevistamos a estos mismos profesores y les preguntamos cuál era el sentido de lo que querían enseñar, qué querían lograr con sus alumnos, con estos futuros profesores, todos coincidieron en lo mismo. Queremos enseñarles a ser curiosos, queremos enseñarles a entender el mundo, queremos enseñarles a ser críticos. Y sin embargo, aún con las mejores intenciones, nuestras aulas, tanto en la escuela como en la formación docente, están llenas de conocimiento fáctico, de conocimiento inerte. Y esto es grave, no solo porque nos estamos perdiendo la chance de enseñar cosas mucho más importantes, más interesantes. Es más grave aún, porque después de años y años y tantos años que los chicos se pasan en la escuela, los chicos aprenden, sí, pero ¿qué aprenden? Aprenden que aprender es repetir, incluso sin entender del todo, que aprenden a recitar, y aprenden que aprender es una actividad desapasionada, algo que hacemos para otros, no para nosotros mismos. ¿Y entonces qué? ¿Cómo cambiamos esta situación? Tal vez la pregunta sea, ¿por dónde empezar? Obviamente, estamos ante un escenario muy complejo. Tiene muchas causas. Algunas de las causas son sumamente profundas. Pero una de las cosas que aprendimos en estos años, de trabajar mucho con escuelas, es que una de las claves está justamente en ponerle foco a las preguntas. En transformar esas preguntas fácticas, esas preguntas muertas, en preguntas para pensar. En casos, en desafíos, en problemas que presenten cuestiones intrigantes, que uno le den ganas de responder. Les voy a contar 2 ejemplos
de cómo sería, 2 ejemplos que usamos mucho con las escuelas. El primer ejemplo es una pregunta clásica de la escuela primaria, pregunta fáctica si las hay. ¿Cuáles son las características de los seres vivos? Y ahí todos aprendimos a repetir como loro. A ver, voy a ver si me ayudan. Los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y finalmente... Muy bien, todos han ido a la escuela acá. Genial. Bien. Esto lo dicen los libros de primer grado. Cuando los chicos son más grandes les decimos medio que lo mismo, solo que agregamos un par de viñetas más. Por ejemplo, los seres vivos tienen células, respiran, responden al medio. Miren cómo sería una pregunta para pensar sobre esta misma idea de que los seres vivos tienen ciertas características en común que los definen. Resulta que ayer estaba cocinando pan en casa. Estaba cocinando y de repente me di cuenta que, pucha, me faltaba la levadura. Y me fui al súper a comprar levadura nueva. Agarré de la heladera. Cuando estaba en la cola para pagar, una señora me miró y me dijo, medio en secreto, me dijo, cuidala mucho de esa levadura, no se te vaya a morir. La miré, mirá que la levadura es un ser vivo. Yo la miré y le dije, señora, discúlpeme, ¿usted tiene algún problema? ¿Cómo esta levadura, esta pastita que tengo acá, va a ser un ser vivo? Esto no se parece a ningún ser vivo que yo conozca. Y me fui. Pagué primero y me fui. Y mientras iba caminando a casa me quedé pensando, si la señora tuviera razón, ¿cómo podría yo averiguar si esta levadura es o no es un ser vivo? Fíjense cómo ahora ya los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y mueren, no sirve más, no alcanza para responder esta pregunta. Ahora hay que pensar. Y entonces sí, con un sentido, los chicos estudian que los seres vivos tienen ciertas características en común. Y junto con la maestra le buscan la vuelta para averiguar si la levadura los cumple o no los cumple. Por ejemplo, los seres vivos se reproducen. ¿Y la levadura? Una manera de averiguarlo es poner un poco de levadura en un pan húmedo, esperar unos días y aparece levadura nueva. Vamos bien. Los seres vivos tienen células. ¿Y la levadura tiene células o no? La manera de averiguarlo es poner un poquito de levadura bajo el microscopio. Se ven un montón de células dando vueltas. ¿La puedo matar a la levadura si es un ser vivo? Una manera de averiguarlo es poner levadura a hervir un ratito, volver a ponerla en pan y ver que ya no hay más levadura nueva. La pregunta ya no es un callejón sin salida. Es una puerta de entrada para aprender. Les cuento el segundo ejemplo. Cuando los chicos estudian sobre el sonido, una pregunta fáctica clásica es ¿cómo se propaga el sonido? Y los chicos aprenden lo que cuenta este manual de acá, que los sonidos se propagan por un medio, ese medio puede ser líquido, sólido, un gas. Ese medio tiene que vibrar. El sonido se propaga en forma de ondas, en distintos medios se propaga a distintas velocidades. En el vacío no hay sonido. Copian, lo cuentan en una prueba, algunos lo entienden más, menos. Fin de la cuestión. Otra cosa mariposa. Miren cómo sería una pregunta para pensar sobre esta misma idea de que el sonido tiene que viajar por un medio que vibra. Y para eso tienen que hacer 1 minuto de memoria, volver a su infancia. ¿Alguna vez jugaron con teléfonos caseros? Seguro que sí, ¿no? Si no jugaron, es una pieza carísima, sofisticadísima de tecnología, algo como esto. Si no jugaron nunca, este es el momento. Cuando vuelvan hoy a sus casas es muy divertido, muy adictivo. Y de hecho eso fue lo que les pasó a Agustín y a Violeta, 2 hermanos, que habían estado toda la tarde en el patio de su casa jugando con teléfonos caseros. Y de tanto jugar y jugar, hubo algo que les llamó la atención. El teléfono, para andar, siempre tenía que estar con el hilo bien estirado. Si el hilo estaba colgando, no funcionaba más. Y se pusieron a discutir. ¿Qué estaría pasando eso? Y Agustín decía, yo sé, Viole, en realidad lo que pasa es que si el hilo está colgando está flojo, no tiembla, y por eso no llega el sonido. Pero Violeta no estaba para nada de acuerdo. Decía, nada que ver, Agus. Lo que pasa es otra cosa. Cuando el sonido va por el hilo que está flojo, llega abajo, ¡ping!, se cae al piso y no puede volver a subir. Y así se quedaron discutiendo. ¿Cómo podemos hacer para saber quién de los 2 hermanos tiene razón? Y de nuevo, la pregunta abre el camino para aprender y para explorar. Esta pregunta la armé después de trabajar mucho con chicos de primaria, con teléfonos caseros, y siempre pasaba algo parecido a lo que les pasaba a Agustín y Violeta.
Muchos de los chicos, les diría, la mitad de la clase, siempre estaban convencidos de que el sonido se caía al piso y no podía volver a subir. Y entonces así, los chicos en grupo se tienen que romper la cabeza para buscar una manera de ver quién de los dos hermanos tiene razón. Y siempre, alguno de los grupos llega a una solución que es simple pero brillante. Poner el teléfono en posición vertical, parado, con el hilo bien tirante. Hablar desde abajo y escuchar desde arriba. Si Violeta tiene razón y el sonido no puede trepar, ¿qué va a pasar? No se va a escuchar nada. Si en cambio el que tiene razón es Agustín, va a pasar lo contrario, se va a escuchar fenómeno. Lo más lindo de estas preguntas para pensar, creo yo, es que los chicos no solo aprenden ideas, conceptos importantes sobre cómo funciona el sonido, los seres vivos o el tema que fuera. Aprenden capacidades de razonamiento que los van a acompañar toda la vida. Aprenden a debatir, aprenden a resolver problemas junto con otros, aprenden a analizar datos, aprenden a discernir entre distintas explicaciones, aprenden a pensar. Pero esta idea de las preguntas para pensar no es nueva en educación. Sin embargo, estamos lejos, muy, muy lejos de que esto sea una realidad en todas las escuelas. Pero la gran noticia es que cuando eso pasa, los resultados son maravillosos. Y les quiero mostrar unos. Estos son los resultados de un programa que venimos llevando a cabo desde el año 2007. Un programa que se llama Escuelas del Bicentenario, por el que pasaron más de 130 escuelas públicas de la franja más pobre de toda la Argentina. Al principio del programa les tomamos una prueba a los chicos, todas con preguntas para pensar. Fue horrible. Muy poquitos de los chicos podían responderlas. Después de 4 años de trabajar con cada escuela, con los maestros y los directores, reformulando cada uno de los temas de todo el programa con preguntas para pensar, los resultados fueron diametralmente opuestos, maravillosamente mejores. Ahora sí, casi todos los chicos podían responder estas preguntas. Y lo más lindo es que decían que eran re fáciles. No eran nada fáciles, eran re difíciles. Lo que pasa es que habían estado trabajando así con sus maestros todo el año. Por eso cuando yo miro estos datos, siento que tenemos entre manos una gran oportunidad, pero también un gran deber. Porque lo que nos dicen estos datos es que el cambio es posible. No que es fácil, no es nada fácil. Es difícil, requiere un montón de esfuerzo, requiere estrategia, requiere hacer las cosas bien, pero es posible. Y es posible en escuelas reales, potenciando a los maestros y profesores que tenemos hoy en el sistema educativo. Es posible con los chicos que tenemos hoy en la escuela. Y es posible en tiempos razonables. Nuestras escuelas hoy están enseñando a no pensar, pero tenemos entre manos la chance y también la urgencia, creo yo, de ayudar a los chicos a reconectarse con el sentido y con el disfrute de su aprendizaje. Llenemos las escuelas de preguntas para pensar. Muchas gracias. Listo, profes. Ya llegamos a las consideraciones finales. Quisiera saber qué piensan del video, de qué reflexiones se gestan a partir del video. Hola, Joan, buen día. Soy Marisa. Hola, buen día. Bueno, me parece muy interesante y me lleva a reflexionar algo que ve uno generalmente en clase como docente y en muchas ocasiones es el hecho de ser pertinente frente a esos procesos de aprendizaje de nuestros estudiantes. Es como cuando alguien hace un reclamo, un hijo, un papá, un esposo, una esposa, su cónyuge le hace un reclamo de es que no me siento amado, no me siento querido. Y el otro le dice, pero si he hecho todo para que te sientas amado, sí, pero he hecho todo lo que a mí me parece que está a mano o que es el amar o el querer, pero no necesariamente eso tiene que significar lo mismo para la otra persona, ¿cierto? Entonces he hecho todo lo que a mí me parece, pero resulta que la otra persona no encaja dentro de sus necesidades ni le parece que eso es querer, ¿sí? Entonces en esa vía muchas veces nosotros hacemos, como decía pues ella allí en el video,
Muchas veces enseñamos para nosotros, desde nuestros propios esquemas, desde lo que nosotros queremos, idealizamos, esperamos, pero hay que ponernos en la posición del estudiante, que espera él, qué estrategias que idealiza de ese espacio académico. Entonces, no solo yo, como en esa posición de pronto ya mecánica en la que me quedé en la enseñanza, sino como tú también me lo decías, ¿cierto? Hoy en día ellos van volados en la tecnología y en muchos recursos tecnológicos que engancharnos desde ahí nos podría generar un aprendizaje significativo para ellos y a la vez obtener los logros que nosotros como docentes esperamos. Muchas gracias, Joan. Muchas gracias, profe Maritza. ¿Alguien más iba a decir algo? Yo tengo algo que decir. Es que Bien, a mí me pueda, ha parecido profe. muy interesante que nosotros en la universidad nos la pasamos quejándonos de los alumnos que recibimos en primer semestre. Pero es que el problema es un poco más allá, porque si nos damos cuenta, los profesores que les están enseñando a los chicos que nos están llegando en primero han pasado por la universidad. Entonces yo pienso que en parte el problema que tenemos en la universidad de la formación de los chicos ha pasado por nuestras manos, ha estado en nuestras manos. Pero muchas veces también es un problema porque tampoco tenemos la formación para llegarle a nuestros estudiantes de esa forma. Nosotros fuimos criados en un esquema que es el que replicamos. Y lo replicamos no solo como estudiantes, lo replicamos como papás. Bueno, y esa es la forma. Pero yo sí pienso que en algún momento sería muy interesante no solo pensar en lo que nosotros le damos, sino en lo que nosotros tenemos para dar. Entonces, ¿qué tanta formación nos hace falta para llegar a modificar no solamente a los chicos que llegan a la universidad, sino a los profesores que les enseñan a esos chicos que llegan a la universidad? Entonces yo pienso que es un video interesante que le dan en el punto clave en muchos de los problemas que nosotros tenemos. Muchas gracias, profe Diana. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿Me escuchan? Sí, claro, Wanda, la escuchamos. Bueno, gracias por el espacio. Pienso que definitivamente lo más interesante de este encuentro es que nos reta a que dejemos de ser y actuar individualmente. Creo que es momento de que nosotros tengamos varios encuentros de experiencias significativas antes, durante y al final del semestre, que nos hagan esta retroalimentación, qué están haciendo los demás. Entonces ahí reconocemos nuestras fortalezas y nuestras debilidades frente a los procesos de enseñanza y aprendizaje que estamos llevando a cabo. Pienso que esto más que una capacitación fue eso, fue un encuentro de experiencias significativas. ¿Qué ha hecho Johan para que cada vez sea un mejor docente? ¿Y qué nos brinda de su propia experiencia? Agradezco mucho y el video, pues, el último video, nos convoca también a eso. Gracias. Muchas gracias por sus palabras tan generosas, Wanda. Buenos días. Buenos días. Mire, les habla Constanza Fajardo del programa de contaduría. Yo sí quiero compartirles un trabajo que yo hice de investigación en la maestría de docencia. Mi formación pues es muy cuadriculada, soy contadora y ahorita estoy en el proceso de hacer declaraciones de renta y enseñándole a los muchachos todas esas normatividades. Yo me apoyé mucho en Habermas porque hice esa maestría pensando en cómo evaluar y cómo enseñar ese tipo de formación que yo tengo tan cuadriculada. La verdad es que aprendí muchísimo. Me tocó leerme a Marx, me tocó manejar muy bien todo el tema de Habermas para enseñar normas que son bien difíciles de enseñar esas normas y pues para aplicar. En toda esta experiencia este semestre me apoyé en las plataformas que están diciendo ahora los compañeros y la verdad es que estoy sorprendida. Hay unos grupos de muchachos muy juiciosos, siempre encontramos otros grupos de muchachos que no le dan a uno la talla, que uno no sabe si trabajan o no trabajan, pero sí nos toca trabajar mucho la formación cualitativa, porque a pesar de que yo tengo que enseñarles a hacer las cosas
cómo se hace, la responsabilidad que nosotros tenemos en el manejo de ética también, porque todos pretenden es que me rebajen el impuesto, profe, enséñenos es cómo bajar el impuesto, profe. Uno tiene que ser muy claro en el manejo de todas esas formas y la aplicación de esto. Este semestre rindió muchísimo las clases. Yo veo que sí se podía, ¿no? Yo era una de las reacias, ¿cómo voy a enseñar eso tan práctico? ¿Cómo si es tan difícil, si es uno todo a la mañana en un tablero y no dan la talla? No, uno ve que como que no hacen los talleres bien que uno espera. Nosotros sí, en este semestre a mí me parece que los muchachos sí rindieron y estoy manejando esos procesos de evaluación cualitativa y le trabajo mucho a ese crecimiento humano. Ese tema de reflexión con Harnas es muy bueno porque le enseña a uno a que tiene que repasar todo el pasado para poder hablar de futuro y hacer las cosas que se tienen que hacer en este momento, y más con ese cambio de normatividad que nosotros tenemos. A nosotros todo nos cambia. En este momento tenemos más de 364 normas que yo no sé cómo voy a hacer este semestre que empiezo ahorita. Todos los cambios que ha pasado con la pandemia nos han cambiado las formas de hacer todo lo que hay que hacer, esperando que la Corte Constitucional ya les ha tumbado más del 40% de todo lo que nos han hecho en estos trimestres. Entonces, fíjense que esta charla de hoy me ha gustado mucho y lo que nos compartió ahorita, porque es que nos toca dar a nosotros más de lo que dábamos antes en las clases directas. Esto sí es como un jalón para todos nosotros y a los que nos gusta la docencia. Es una forma de mostrar que cómo nos gusta y cómo tenemos que aprender a llegar a esos muchachos de una forma diferente. Entonces, de una vez voy a aprovechar, profesor, para felicitarlo, porque la charla y lo que se ha manejado y lo que nos han compartido los compañeros ha sido muy, muy bien. Muchas gracias, profe Constanza. Pues, profes, espero que haya sido de utilidad la reflexión. Yo les dije, hoy era una charla, sin embargo, no quise hablar solo, quise que fuera así más interactivo, que ustedes participaran, que ustedes escribieran al chat, que ustedes me ayudaran leyendo, que ustedes opinaran, que fueran más activos en este tipo de charlas. Y justamente les dejo la reflexión de que indistintamente del espacio académico que ustedes estén orientando, piensen en algunas preguntas que les pueda ayudar a sus estudiantes a pensar, a dudar, a ser críticos, a repensarnos y a deconstruirnos y reconstruirnos en todo esto que ha sido un aprendizaje en todo el sentido de la palabra, tanto en lo laboral, en lo económico, en lo afectivo, bueno, en todos los sentidos. Creo que tenemos que aprender mucho de todo esto. Fue con mucho cariño el ejercicio de hoy. Espero que haya sido de su agrado y que se gesten más espacios de reflexión en los que podamos compartir experiencias, dialogar, mirar nuestros aciertos, nuestros desaciertos y, como lo dijo Wanda, que trabajemos más en equipo, que todos nos pongamos de acuerdo y saquemos la universidad adelante. Muchas gracias, profes, que estén muy bien, salud y feliz resto de semana.